Da cuenta. Hay un oficio del alcalde Coyhaique, mediante el que solicita una audiencia con la comisión a objeto de exponer la grave contaminación que aqueja la ciudad de Coyhaique. Enseguida el profesor Costa Correla, quien estuvo en la comisión la semana pasada, remitió a la Secretaría los siguientes documentos. Sentencia de la excelentísima Corte Suprema de 9 de enero de 2018, mediante la cual declaró ilegal la resolución 608 de la Superintendencia del Medio Ambiente de julio de 2015, en la que se señalaba que carecía de facultades para el nombre de la página. Gracias. Ya. Sigamos. En la cual declaré ilegal la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente que señalaba que no tenía facultades para fiscalizar empresas que no tuvieran RSA. Y después un informe en derecho de su autoría relativo al concepto significativo en el derecho ambiental. Sí, solamente recordarle a los senadores, la semana pasada que estuvimos, ¿se acuerdan? Escuchamos, es un tema bien importante porque, un minutito nomás para quienes están esperando el primer punto de la tabla, pero hago esta observación porque para nosotros fue bien ilustrativo la exposición que hizo el profesor Ezio Costa en términos del delito ambiental, que es un desafío que esta comisión, por supuesto, tiene para salir adelante, pero además de eso porque justamente nos planteó de que más allá de algunas limitaciones que tiene la superintendencia, evidentemente establecidas por la ley, sin embargo, en principio existen más facultades de las que a lo mejor está actualmente ejerciendo en torno a poder fiscalizar empresas que en su momento no tuvieron resolución de calificación ambiental. Y eso es un tema que nos preocupa mucho, que acordamos estudiarlo más en profundidad. Por lo tanto, agradecemos, digamos, que nos haya dado ese material. Hay que agradecerle al secretario, si le parece, y después ya lo revisaremos. Y yo había solicitado que también la biblioteca podía pronunciarse al respecto, ¿se acuerda la vez pasada? Sí. Perfecto. Dicho todo eso, entonces entramos en materia. Entiendo que tenemos nuestro primer punto de la tabla, que es iniciar entonces este proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que modifica nuestra ley de bases del medio ambiente y que para exigir la elaboración de un estudio, un SEA de impacto ambiental, en los proyectos que puedan generar contaminación lumínica en las zonas que indica. A este respecto, desde luego, tenemos la visita del diputado José Miguel Castro, que entiendo que es autor de la moción y que, por lo tanto, por supuesto, le vamos a ofrecer también la palabra. Y vienen, si no me equivoco, y quiero ratificarlo con los invitados, de la Oficina de Protección de Calidad del Cielo en Norte de Chile, el director ejecutivo, señor Pedro Sangüesa. Muy bien. El astrónomo del Observatorio Carnegie y las Campanas de don Guillermo Blanca. Muy bien. Y el coordinador de Derecho Penal de la Facultad de Derecho... no, eso es otro tema del punto 2, me estaba pasando. No sé si salté a alguno de los invitados, discúlpenme. Sí, mi nombre es Iván Couso, yo soy asesor legislativo también de la OPCC. Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Muy bien. Propongo entonces iniciar, le damos la palabra al diputado, que nos cuente la tramitación que hubo, digamos, en la Cámara de Diputados y después, por supuesto, escuchar a nuestros invitados. Diputado. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a los senadores, a todos los presentes. La verdad es que efectivamente fue un proyecto que se pidió por fácil despacho, un proyecto que tuvo una transversalidad enorme, dado la importancia que tiene a nivel nacional. Nosotros acá en Chile estamos hablando de que en términos de inversión, hay más inversión en términos proporcionales en la astronomía que en minería o en cualquier otra área de la producción. Es un proyecto que busca mejorar, que busca en el fondo proteger nuestros cielos, porque somos la única ventana o la mejor ventana del mundo hacia el exterior, hacia el pasado, hacia todas las preguntas importantes que nos hacemos. Yo me acuerdo cuando empecé la presentación en la comisión, yo les hablaba en 1985, me acuerdo un programa que se llamaba Cosmos, con Carl Sagan, no sé si lo veían o no. Era un programa sumamente interesante. En realidad, a todos nos llegó ver cómo se desarrollaba la vida, cómo eran las estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos acercó mucho más y es lo que yo espero que también haga Chile con respecto, senadora, ¿cómo está? Que espero yo también que haga Chile y que hagan todas las personas que viven en Chile con respecto a la astronomía y al astroturismo.
Pero después de un tiempo, bueno, me dediqué al desarrollo de mi profesión, etcétera, y en enero de este año fui a Paranal, un centro muy importante de astronomía ubicado en la región de Antofagasta, donde conocí a Eduardo Hunda Sanzana, y esta persona, este astrónomo, me presenta un estudio de no más de 2 meses, en que aparecen los años 1997, 2007 y 2017, cómo se estaba desarrollando la contaminación lumínica en nuestro país. Y nos dice terriblemente que de aquí a 10 años nosotros perdemos nuestros cielos prístinos. Nosotros vamos a perder esta capacidad que tenemos. Y por supuesto va a pasar adelante otros lugares donde también se invierte mucho, que es por ejemplo Islas Canarias o Hawái, por darles un ejemplo solamente. Islas Canarias, para que se quedara lo que vale y que va a ser puesto en Antofagasta, Islas Canarias había puesto sobre la mesa 350 millones de dólares. La ESO dijo, no, se queda en Chile, mejor, etcétera, 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 y se queda acá. Pero esto de aquí a años lo podríamos perder, y podríamos perder la posibilidad de tener el 60% de la concentración de inversiones en términos de astronomía. Y es aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Yo agradezco mucho el apoyo transversal que tuvo, y es por eso que he querido venir a exponer esto acá, un poco como hijo de uno, pero entendiendo que este hijo después va a perder el nombre, y nosotros lo que 10, 20 generaciones el día de mañana puedan decir y puedan llevar adelante. A eso hay que ver más allá y hay que saber a dónde llegar. Dicho esto, le doy la palabra a los expositores y agradezco mucho la invitación, Presidenta. Encantada. La palabra se la da a la presidenta, pero está bien. Celebro su entusiasmo, pero aquí las reglas son claras. La palabra la tiene la presidenta de esta comisión. Pero muy bien. Encantado de escuchar, así que efectivamente vamos a darle la palabra al director ejecutivo entonces de la Oficina de Protección de la Calidad del Cielo del Norte de Chile, don Pedro Sangüesa. ¿O van a partir? Teníamos un orden distinto. Muy bien. Esta presidenta se allana al orden de usted, así que no hay problema. Bueno, primero que nada agradecer esta invitación para poder exponer la importancia de la protección de los cielos del norte de Chile. Mi nombre es Guillermo Blanc, soy astrónomo de la Carnegie Institution for Science, que opera el Observatorio Las Campanas en el norte de Chile. También soy académico del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile y estoy encargado de los temas de contaminación lumínica en la Sociedad Chilena de Astronomía. Capital mundial de la astronomía, al año 2025 Chile va a albergar alrededor del 70% de toda la infraestructura para la observación astronómica profesional del mundo, las mejores universidades e institutos de Europa, Estados Unidos, al 2025. Hoy día es como alrededor de un 40%, pero al 2025 se va a terminar la construcción de 3 megaproyectos que están siendo ejecutados en el norte del país, y en total acumulado uno calcula que han habido alrededor de 7.000 millones de dólares de inversión en infraestructura astronómica profesional en Chile durante las últimas 3 o 4 décadas. La astronomía en Chile y los descubrimientos que se hacen, sino que para Chile en particular ofrece una oportunidad de desarrollo única. Las universidades chilenas hoy día hacen investigación de frontera en astronomía y es una de las pocas áreas en las cuales las universidades chilenas compiten de igual a igual con las mejores universidades del mundo en términos de publicaciones, impacto, etcétera. Además, la astronomía implica un polo de atracción y de formación de capital humano muy avanzado en regiones. Para operar estos observatorios uno necesita un ejército de ingenieros ópticos, mecánicos, gente que trabaja en software, toda la logística de la operación, etcétera. Y eso es un polo de formación y desarrollo muy importante. Y ofrece oportunidades de transferencia tecnológica tanto a nivel académico, entre universidades e institutos, también con la industria. También importante es que la astronomía es una ciencia que, tal como nos mostró Carl Sagan quizás hace 20 años, le interesa a todo el mundo y ofrece una oportunidad de educación y difusión del pensamiento científico y tecnológico muy importante. Y en la zona norte del país, la industria del astroturismo hoy en día se identifica como un factor relevante de los planes regionales estratégicos de desarrollo de las regiones y es una actividad económica que puede transformarse en algo muy importante en el norte. Y todos estos factores sumados implican que hoy día la astronomía es un factor fundamental del posicionamiento internacional de Chile y la imagen país. La Fundación Imagen de Chile el año pasado, en uno de sus estudios, mostró que la astronomía sobrepasó por primera vez al turismo como el principal factor de identificación positiva que en el extranjero se tiene de Chile.
Y hoy día queremos hablar sobre un gran riesgo que enfrenta la actividad astronómica en Chile, que es la contaminación lumínica. Muy brevemente quiero explicar de qué se trata la contaminación lumínica. Simplemente el motivo por el cual se produce es que cuando yo tengo una luminaria, una fuente de luz, los fotones de luz o los rayos de luz pueden chocar con partículas en la atmósfera y dispersarse por hasta cientos de kilómetros de la fuente, produciendo un aumento del brillo del cielo. Por lo tanto, un observatorio que está tratando de observar un objeto ve el brillo del cielo elevado y pierde su capacidad, sin importar el tamaño que tenga el espejo del telescopio, sin importar la sensibilidad que tengan los instrumentos, pierde la capacidad de observar los astros. ¿Okay? Esto simplemente muestra un ejemplo en esta foto, es una foto del Golden Gate Bridge en San Francisco. La foto de la izquierda muestra el cielo tal como se ve todas las noches y la foto de la derecha muestra cómo se vería el cielo si no hubiera contaminación lumínica en ese lugar. Esto es simplemente, una vez que hay contaminación lumínica, la capacidad de hacer observaciones astronómicas se pierde. La contaminación lumínica también tiene un impacto económico y ambiental muy importante. Toda esta luz que emitimos en direcciones que no está siendo utilizada eficientemente, pero hay que producir la energía eléctrica para emitirla. En contaminación lumínica, dada la matriz energética de Estados Unidos, implican que se queman 30 millones de barriles de petróleo y 8,2 millones de toneladas de carbón por año, lo que equivale a 2.000 millones de dólares en producción eléctrica que no está siendo aprovechada, simplemente está siendo desperdiciada. Y eso implica inyectar 14 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Por lo tanto, hay un impacto ambiental importante. Hay un impacto biológico. Hay una extensa literatura en cómo la contaminación lumínica afecta a muchísimas especies de insectos, mamíferos, animales marinos, aves, etcétera. Y hay un impacto biológico demostrado en la salud humana. En el año 2016, la Asociación Americana de Medicina publicó este reporte en el cual compila toda la literatura que estudia cómo la contaminación lumínica, la exposición a niveles extremadamente altos e innecesarios de iluminación, afecta los ciclos circadianos y el sueño de las personas, y cómo eso de manera crónica se traduce en mayores incidencias de cánceres, diabetes, enfermedades cardiovasculares, etcétera. En el norte de Chile, la evolución de la contaminación lumínica ha sido grave en las últimas 2 décadas. Estos mapas muestran una serie de... ¿puedo apuntar acá con esto? No, con el mouse. Estos mapas muestran mapas de la contaminación lumínica en Chile desde el 96 al 2006 al 2016, unas posiciones de los observatorios. Lo que uno ve es que hoy en día, Paranal y Armazones, donde Armazones se construye este telescopio, lo que va a ser el telescopio más grande del mundo, todavía tienen cielos vírgenes, pero observatorios como Cerro Tololo, que está acá abajo, ya a mediados de la década pasada había perdido sus cielos vírgenes y estaba siendo significativamente afectada hace 15 años. Hoy en día ya no los tienen. ¿Okay? Algo importante notar acá es que una faena minera, por ejemplo, como La Escondida, que está aquí, o como Chuquicamata, o como Pascualama, que está aquí, produce tanta contaminación lumínica como lo puede hacer una ciudad entera como Antofagasta. La Escondida produce prácticamente los mismos niveles de contaminación lumínica que la ciudad de Antofagasta entera. Y el principal punto que quisiera hacer es que nosotros hoy en día tenemos un decreto supremo del Ministerio de Medio Ambiente que regula las fuentes emisoras de luz a lo largo de las 3 regiones de desarrollo astronómico, pero la importancia de introducir esto del sistema de evaluación de impacto ambiental es que hoy en día los observatorios astronómicos no están protegidos contra proyectos específicos de gran magnitud en cercanías a los observatorios. Un ejemplo muy importante fue la ruta del Algarrobo, que fue la ampliación a la doble vía entre La Serena y Vallenar, que incorporó la instalación de una serie de luminarias a lo largo de toda la carretera. Esto es un mapa satelital de fuentes de luz, el año 2014, perdón, y el año 2016, donde se ven todas estas fuentes de luz que se incorporaron. Esta es la vista hoy en día desde la cima del Observatorio de las Campanas. Cuando uno mira hacia el Océano Pacífico, uno ve La Serena y Vallenar, que siempre se habían visto, y hoy en día tenemos una fuente localizada de gran magnitud que contribuye el 50% de toda la contaminación lumínica que hay en el lugar. Estos son cálculos de dispersión de radiación en la atmósfera que están hechos por un grupo en Italia, que es un estudio que solicitamos, que muestran los niveles de contaminación lumínica en las Campanas y La Silla. Las Campanas es, para tener un punto de referencia, el sitio astronómico que tiene la mejor calidad de imagen de cielo en el mundo. ¿Okay? Es un lugar muy único geográficamente y atmosféricamente. Así es. Ahí está, ese punto es Domeico, de hecho. Y esto es antes y después de la carretera. Entonces, quiero hacer el punto de que un proyecto individual, que fue la ruta del Algarrobo, duplicó el brillo del cielo en las Campanas,
el nivel de contaminación lumínica en las campanas en un año. Lo que los seres humanos habíamos logrado iluminar en 13.000 años desde que llegaron seres humanos a esta zona, se dobló en un año debido a un proyecto de gran magnitud instalado en una zona cercana a un observatorio. Y esto es algo que nuestra legislación actual no puede controlar. Esta es la situación actual, para terminar, en la región de Antofagasta. Esto muestra la ciudad de Antofagasta. Acá abajo está Cerro Paranal y Armazones, donde se construye el ELT, y aquí está Alma y el Parque Astronómico de Atacama. Y es solo para mostrar que la idea que tenemos de que el desierto es un lugar oscuro, de cielos prístinos, es una idea que está basada en cómo era el desierto hace 20 o 30 años. Hoy en día lo que uno ve es que hay ciudades como Calama, como Antofagasta, pero todo el desarrollo de la minería implica niveles de contaminación lumínica que son importantes, y hoy en día en la región de Antofagasta los observatorios astronómicos están arrinconados en sectores que todavía tienen cielos vírgenes, pero que si no se logran proteger van a dejar de serlo. Entonces, como conclusiones, solo quiero decir que la amenaza ambiental de la contaminación lumínica es real y está afectando seriamente el potencial astronómico de Chile. Esto tiene un impacto muy importante en nuestra competitividad científica, y lo que es más grave, la comunidad científica internacional lo está notando. En la última reunión de la Unión Astronómica Internacional en Viena este año, los sitios astronómicos en Chile, 3 de ellos fueron bajados de categoría. Tololo fue clasificado ahora en una categoría en la cual sufre de niveles significativos de contaminación, y las campanas y la silla están en una categoría que es en riesgo. La norma actual que tenemos sufre problemas de cumplimiento, pero aunque se cumpliera a cabalidad, la instalación de un gran megaproyecto en un lugar muy cercano a los observatorios, cumpliendo con el decreto 43 de medio ambiente, cumpliendo con medidas de mitigación, etcétera, puede llegar a matar básicamente la posibilidad de observar el universo desde uno de estos observatorios, si fuera una instalación muy, muy cercana. Y es necesario tener herramientas para evaluar y controlar la contaminación lumínica en estos sectores. Y solo quería hacer esta cita de Miguel Roth, que es el director del proyecto GMT, que el otro día decía: ¿cómo le vamos a explicar a nuestros niños que no pudimos determinar la existencia de vida en otros planetas solo porque descuidamos este maravilloso laboratorio natural que tenemos? Entonces es importante conservarlo. Gracias. Muy bien, le agradecemos a don Guillermo Blanc por su exposición, y además bien concisa. Muchas gracias. Entonces, en el orden que ustedes han dado. ¿Cuál es, Pedro? ¿Esa? Bueno, ¿Tiene que encender el micrófono? Ahí. ok, muchas gracias. La protección del cielo nocturno, se puede ir avanzando, la queremos hacer rápida. Está en un contexto mundial bastante complejo, y es que, como se ha dicho, efectivamente, esto ya es un tema mundial. Es que estamos enfrentados al fin de la noche, una experiencia que la humanidad no conoce y que tiene consecuencias en muchos ámbitos, incluyendo la salud de las personas, y no solamente la astronomía, pero bueno, está entrando en esto la humanidad y vamos a ver qué nos va a pasar con aquello. La contaminación lumínica es un fenómeno de carácter mundial. Este es un mapa de Sudamérica. Lo interesante es empezar a ver esto. Este es ya una vista desde un observatorio astronómico, y lo que uno puede ver es que hay capas de luz sobre la ciudad que van oscureciendo el cielo. Pero hasta ese momento era todavía algo relativamente manejable, pero lamentablemente ahora está agregándose que es el componente que hace que el problema sea todavía mucho más grave, que es el componente azul que tiene la iluminación, que lamentablemente nos afecta a nosotros, a la astronomía y también al medio ambiente. Y ese es el escenario que estamos enfrentando ahora y que no hemos logrado detener, razón por la cual en la Unión Astronómica Internacional, como comentaba el astrónomo Guillermo Blanc, se ha producido esta, por así decirlo, baja de categoría de algunos de nuestros sitios emblemáticos. Sí, de hecho, el más conocido de todos los observatorios es Cerro Tololo, probablemente de Chile, porque es uno de los más antiguos, el más antiguo de los observatorios profesionales. Y la situación entonces que tenemos en todas nuestras ciudades, no solamente en el norte-este. ¿Puede explicar más lo que llama el componente azul para entender con más precisión? Lo avanzamos y lo pongo en pantalla, está ahí. Significa esto que la iluminación que uno ve normalmente como un solo color, efectivamente al aplicar un prisma se descompone y aparecen bandas espectrales de distintos colores que después se componen finalmente en una sola imagen que nosotros vemos como un color único. Pero es todo lo que aparece en estas imágenes. Ya. Y es muy distinto el comportamiento de una fuente de luz cálida
que sería una luz más bien amarilla, como la que tenemos en las calles, que sería esto que está acá, por ejemplo, luces de estos colores, no sé si alcanzan a verlo, Sí. ¿ya? Versus esto otro, Sí. ¿ya? Que además es muy molesto. Y nosotros ya con más edad debo reconocer que es más molesto todavía. A los jóvenes tienen más capacidad de tolerar aquello, nosotros no. Entonces, cuando viene un vehículo en la carretera con una luz así como la que se alcanza a ver acá a la derecha, al ojo humano todavía le cuesta mucho más si es adulto, si es viejo, respecto de un niño a un joven. Y esto es lo que se ve ahí como el componente azul. Ya. Y lamentablemente tenemos un escenario bien complejo, que tenemos una norma lumínica que llegó un poco tarde y que no nos protege completamente del color azul. Y eso ha significado que las ciudades del norte han ido perdiendo ese color naranjo característico y ahora tienen este otro componente azul incluido, que tiene lamentablemente el efecto de ser 3 a 4 veces más grave ante la misma potencia que respecto de las luces de sodio, que son las que hemos tenido tradicionalmente en nuestras ciudades. Entonces la paradoja que tenemos ahora es que si cambiáramos toda la iluminación como se ha estado haciendo con financiamiento público, en el norte de Chile, por lo menos, estaríamos cumpliendo la norma lumínica, que llegó tarde, lamentablemente, porque los LED se instalaron por todas partes, y sin embargo, cumpliendo nuestra norma lumínica, estaríamos empeorando 2, 3, 4 veces la calidad del cielo nocturno, que es lo que ha estado ocurriendo, y es razón por la cual tenemos ese escenario en que nuestros cielos han ido poco a poco perdiendo categoría o quedando en los mejores lugares arrinconados. Entonces, ese escenario, bueno, ahí están los diferentes colores, mientras más acá es más sano, y es coincidente con la situación que, al punto tal de que el Colegio Médico Estadounidense el año 2016 generó una recomendación donde las luces sobre los 3000 grados Kelvin, que es más o menos, puedo mostrar nuevamente la caja, más o menos por ahí, no debieran ser usadas por seguridad de la población. O sea, ni siquiera por astronomía, sino por una precautoria para que la gente no se exponga a los efectos nocivos de la luz azul en el ciclo circadiano. El control de la melatonina está asociado a esto, y no es que queramos decir que la iluminación azul provoca cáncer, pero al provocar una disminución de la melatonina, lo que se provoca es que se reduce una barrera contra el cáncer. Entonces, esto son situaciones que tienen que ver con la iluminación aquella, pero yo quisiera comentarles también que los postes son un peligro en la iluminación, hay que tomar en cuenta aquello, que si no hay vigilancia asociada a iluminación en niveles prudentes, no se consiguen beneficios desde el punto de vista de la seguridad, y que hay efectos. Estas son fotos de la zona de Iquique, fuera de nuestra norma lumínica, pero son miles de golondrinas de mar muertas por causa de la iluminación. Es decir, está teniendo efectos, y por primera vez en estos últimos años han llegado hasta los biólogos a pedir ayuda a nuestra oficina respecto de la contaminación lumínica. Entonces, tenemos una normativa que nos protege parcialmente y que se aplica a todos estos usos viales, industriales, ornamentales, y que sin embargo presenta el inconveniente que no nos protege ante el componente azul, y por otra parte, que es lo que está acá, eso nos ha llevado a tener que hacer proyectos pilotos con municipalidades, con el MOB, por ejemplo, para la ruta del Algarrobo, y otras instituciones mineras, por ejemplo, intentarnos adelantarnos a un posible cambio de la normativa y restringir la luz azul en las instalaciones actuales de alumbrado. Así que estamos en un escenario muy complejo, y la parte quizás, una de los componentes más delicados, esto es mucho tiempo, perdón, es que, como comentó Guillermo Blanc, nuestra norma lumínica está atrasada, no está siendo fiscalizada. Tenemos apenas 25 procesos de fiscalización por año por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, y sin embargo, siendo ya más de 50 los totales de expedientes que se han generado, no ha habido ni siquiera un sancionado. Es decir, si no se sanciona una norma, cualquiera sea, la verdad es que es difícil conseguir de que esta se implemente. Entonces, estamos en un escenario bastante complicado, y es por eso que estamos muy agradecidos de la propuesta del diputado Castro en torno a enfrentar este problema, y le hemos ofrecido todos los apoyos técnicos y jurídicos que se requiera para reforzarla, para poder conseguir una protección en el norte de Chile, y que aquellos proyectos, enormes proyectos como una minera, por ejemplo, de gran tamaño, que si se llega a instalar a una distancia de menos de 50 kilómetros, es que sencillamente nos tenemos que ir a otro lado.
si es que no se interviene de una manera muy estricta las fuentes de luz. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Siguiente expositor, don Iván Couso. Presidenta, por su intermedio, voy a tratar de ser lo más breve posible. Me toca la labor de analizar la propuesta del diputado Castro desde el punto de vista jurídico. Quiero partir valorando esta iniciativa. Probablemente nos va a permitir avanzar muchísimo en la protección del cielo del norte de Chile. Además, quiero coincidir en la pérdida, digamos, de la calidad de ese cielo y todo este tipo de iniciativas son valorables en ese sentido. Quise partir la presentación señalando esto, porque en el fondo esto es algo esperanzador. Dice, lo bueno de la contaminación lumínica es que cuando se deja de contaminar, el problema desaparece a la velocidad de la luz. Y es un desafío de todos plantear ese objetivo. Al final del día, nosotros artificialmente hemos generado esta contaminación. Probablemente podemos también intervenir para que esto se disminuya. Hay una reflexión que tenemos que hacer respecto de cómo esto se inserta dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental chileno. Entiendo que el Ejecutivo además presentó un proyecto de modernización del sistema de evaluación de impacto ambiental el 31 de julio, razón por la cual una vez que sea aprobada en la Cámara de Diputados, probablemente va a pasar a esta comisión. Lo digo porque es importante para ver si es que hay observaciones a este proyecto de ley presentado. El sistema de evaluación de impacto ambiental, no sé si todos lo saben, surge a partir, digamos, de la convicción, parte en el año 79 en Estados Unidos, precisamente a raíz de un desastre que se llamó el desastre de la Three Miles Island, de una planta nuclear, y efectivamente ahí está el presidente Carter, y no bien fue el presidente, se genera la Agencia de Protección Ambiental Norteamericana. El sistema se extendió por 200 países, de alguna manera partió exigiendo estudios de impacto ambiental al Estado norteamericano y se extendió hasta llegar a Chile el año 94, que se dicta la Ley de Base de Medio Ambiente, que como todos sabemos se puso en funcionamiento el año 97 con la dictación del reglamento respectivo. Y claro, los pasos en los cuales se centraba este estudio de impacto ambiental, nosotros no tenemos los primeros dos pasos, digamos, que es considerar medios alternativos para lograr objetivos ni diseñar propuestas seleccionadas, sino que de lleno se llega al punto de determinar si un proyecto ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental o no ingresa. Y si es que este proyecto debe ser sometido a una declaración de impacto ambiental o a un estudio de impacto ambiental. Y bueno, la gente que nos hemos dedicado a este tema, básicamente hacemos más adelante lo voy a explicar, pero en el fondo la distinción entre los artículos 10, 11 de la ley y los artículos 3 y 4 del reglamento. Eso es lo que todos hacemos al final del día para entender si un proyecto ingresa o no. Con fecha 11 de julio, el diputado José Miguel Castro presenta esta propuesta que modifica la ley 19.300 y se trata de la modificación del artículo 11 agregando una letra G que señala contaminación lumínica en zonas de desarrollo astronómico. Aquí explico efectivamente lo que expliqué brevemente, que uno hace esa distinción de cómo ingresan los estudios, o sea, los proyectos de los proponentes al sistema, identificando si son declaraciones o estudios. Y para eso, yo sé que ustedes lo han visto 1000 veces, pero es importante que todo el mundo sepa cómo se analizan los proyectos. El artículo 10 de la ley señala cuáles son los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental y por lo cual, en el fondo, ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental. Yo sé que el diputado tenía la tentación, igual que todos, de que ojalá estos proyectos ingresaran al sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso ya es un logro. Y efectivamente ahí hay un listado de diferentes proyectos, acueductos, líneas de transmisión, centrales, en fin,
Y puse en negrilla el concepto de dimensiones industriales, porque estoy convencido que el Ejecutivo, en el proyecto de ley de modernización, va a tratar de eliminar estos conceptos que son un poquito difusos, porque efectivamente el reglamento señala cuáles son las dimensiones industriales de un proyecto. Pero es un tema no objetivo, y lo importante en esta materia es ser sumamente objetivo, digamos. El artículo 11, por su lado, señala que aquellos proyectos que generen en el fondo alguna de los siguientes efectos, características o circunstancias deberán elaborar un estudio de impacto ambiental. Y aquí está explicado en negrilla. Bueno, en primer lugar están aquellos que generan riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de los efluentes, emisiones o residuos, y efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, el agua y el aire. Técnicamente, eso alude a dos tipos de normas de calidad. Una que son las normas de calidad primaria, que es decir, afectan los recursos, la salud de la población, y las otras hablan de las normas de calidad secundaria, es decir, la que afecta directamente los recursos ambientales. Y efectivamente la propuesta del diputado señala una nueva letra G, contaminación lumínica en zonas de desarrollo económico. ¿Por qué hago esta alusión en una suerte de karaoke? Porque hay que leer aquí. Porque efectivamente la diferencia que existe como opinión técnica es que efectivamente nosotros tenemos una norma de emisión. Entonces, la inclusión de la contaminación lumínica dentro del artículo 11, si se deja como propone el diputado Castro, conllevaría quizás la eliminación de la indemnidad del sistema de evaluación de impacto ambiental. Es por eso que históricamente los proyectos de ley en esta materia han sido rechazados. Yo quiero aludir a la incorporación de la contaminación lumínica en la Ley de Base de Medio Ambiente, el boletín 6278, que fue ingresado en el año 2010, que era exactamente igual a este, y que fue lamentablemente archivado por razones técnico-jurídicas. El boletín 8408, que incorporaba la definición de luminosidad artificial dentro del fondo de las definiciones de contaminante, que no ha sido archivado, pero lamentablemente tampoco prosperó desde el año 2012 a la fecha. Y aquí aludo a la modernización del sistema de evaluación de impacto ambiental. Yo sé que esto puede ser considerado como una mala noticia, es decir, ¿sabe qué? Nosotros no estamos de acuerdo con este proyecto. No es así, nosotros estamos a favor de este proyecto, pero creemos que hay una distinción entre el debate técnico y el debate político-valórico, digamos. En el debate técnico uno tiene que decir la verdad, y la verdad es que efectivamente existen matices, y yo sé que el Ejecutivo me acompañará en esto, de observar este proyecto, no quitarle valor, sino que observarlo desde el punto de vista técnico-jurídico. Y aquí nos debatimos entre la integralidad del sistema de evaluación de impacto ambiental, que mucha gente arguye como para no avanzar, o el avance en la materia. Y yo me rijo por lo segundo. Yo prefiero avanzar en la materia antes que un sistema extremadamente pulcro, porque en el fondo esto es un tema opinable y observable, y además da cuenta de un tema que se ha relevado durante el tiempo, y en ese sentido quiero decir que es una materia muy valorable. ¿Cuál es la propuesta alternativa que al menos yo sostengo? La siguiente: incluir dentro del artículo 2 de las definiciones de la Ley de Base de Medio Ambiente, en primer lugar, el componente de luminosidad artificial. Es importante definir antes de legislar. Aquí estamos legislando sin definir lo que es, en el fondo, un contaminante más, que efectivamente nosotros declaramos que es muy importante. Y lo segundo, y aquí podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con el diputado, pero es probablemente lo que va a decir el Ejecutivo, es, en vez de colocar una letra G que dé cuenta de una generalidad de proyectos que afectan a la luminosidad, digamos, la oscuridad de los cielos del norte del país, acotarlo a aquellos proyectos que de alguna manera puedan afectar precisamente el entorno de donde están situados los observatorios astronómicos. Es decir, incluirlo dentro de la letra D,
y asimilarlo a lo que pasa con los glaciares y otros humedales protegidos, en fin, es decir, localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares. Observatorios astronómicos con valor científico y o turístico susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio que se pretende emplazar. Y corregir la alusión que hace a las normas de calidad, precisamente en el último inciso del artículo, diciendo que para los efectos de evaluar los riesgos indicados en la letra A y los efectos adversos señalados en la letra B, se considerarán lo establecido en las normas de calidad ambiental, alude a las normas primarias y a las secundarias, y de emisión vigentes, agregando al igual que en el caso de los observatorios astronómicos de la letra D. Con eso yo me sentiría tranquilo de que efectivamente esa indemnidad que probablemente el Ejecutivo u otras personas van a tratar de, digamos, afirmar como argumento para no darle viabilidad a este proyecto, a mi parecer por lo menos queda protegida, y efectivamente hay una serie de otras cosas que podemos hacer. Existe el proyecto de modernización del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ojalá que en ese proyecto se incluyeran la posibilidad que creo que hizo un gran aporte del proyecto del diputado, que con el solo ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, la autoridad ambiental va a poder exigir condiciones, por ejemplo, controles horarios para el funcionamiento no solamente de las industrias, sino que también de, por ejemplo, las luminarias públicas. La domótica moderna ya permite que a nivel técnico uno pudiera bajar, digamos, la luminosidad, por ejemplo, de las luminarias públicas, para permitir la coexistencia de dos, digamos, quehaceres que son tan relevantes, uno que es el económico y otro que es la observación astronómica para el país. Eso, muchas gracias. Muy bien, le agradecemos mucho su exposición. Voy a ofrecer la palabra a los senadores que quieran hacer algunas consultas, observaciones. Senador Sandoval. Muchas gracias, presidente, y saludamos, por cierto, primero que nada felicitamos al diputado Castro por la iniciativa y las exposiciones de los especialistas y de nuestras personas que nos han ilustrado con respecto más del punto de vista de la ciencia. Uno empieza en realidad a chocar con la realidad, como a veces. Yo fui alcalde durante muchos años, me tocó pasar de ese proceso del cambio de la luminaria, de esas ampolletas incandescentes antiguas, la segunda etapa, y esto es un camino que han transitado prácticamente todos los municipios, pasamos de allí al mercurio, del mercurio al sodio, y ahora del sodio al LED como una norma ya de máxima eficiencia de iluminación, de ahorro de recursos y todo más. Y ustedes nos están planteando que vamos en una dirección que además va contrario, en este caso en particular, a lo que significa el desarrollo de estos proyectos astronómicos para el cual de todas luces compartimos, ¿no es cierto?, no por lo que uno dice, sino por lo que la realidad nos está diciendo, de que el país realmente tiene un privilegio de cielo para el desarrollo de la astronomía de una manera espectacular. Incluso hace poco fuimos distinguidos también como una de las astrónomas jóvenes con mayor proyección, ¿verdad?, una chilena en nuestro país, en un área donde normalmente, además, las mujeres están abriéndose fuertemente campo, y no con ellas, sino con varios ejemplos con anterioridad. Entonces uno le empieza a soltar algunas dudas respecto, uno por el tema astronómico, me parece bien, y efectivamente, como decía usted, profesor, cuando uno ve estos autos y más encima ahora se le ocurre a alguno ponerle por debajo luces como neblineras, que lo único que hace uno cuando se enfrenta a esos vehículos es cómo tapar el efecto del golpe de luz que uno recibe. Pero vamos como en dirección contraria a lo que usted, el propósito de fondo del proyecto, y eso me parece significativo, presidente, enfrentarlo y analizarlo. Y lo segundo, me da mucho, a lo mejor mucho más sentido. Yo creo que debemos, lo que plantea usted, profesor don Iván, este cambio de sugerencia, ¿verdad? Que esto significaría, porque el proyecto en la Cámara sufrió algunas variaciones de la idea original, ¿no es cierto? Después presentaron algunos cambios los miembros de la comisión, y ahora nos está presentando, ¿no es cierto?, el profesor una alternativa nueva de incorporar esto en el artículo 11 como una letra D nueva, ¿verdad?,
señalando lo que usted señala respecto de observatorios astronómicos con valor científico y turístico, ponerlo allí. Me parece súper interesante, ¿verdad?, la postura donde pudiera quedar este tema. Y de paso, Presidenta, creo que he preocupado, primero por el tema astronómico, que me parece absolutamente, en lo personal, todo el total respaldo, ¿verdad?, a la iniciativa de cómo construir la mejor solución para llegar a resolver este problema. Yo creo que si Chile pierde un patrimonio con el tema astronómico, sería una falta inexcusable que el país no puede darse el lujo de ni siquiera poner en riesgo, ¿ya? Y uno de repente empieza a chocar, ¿verdad?, entre como que las comunidades piden más luz, más iluminación en plazas, calles, pasajes, autopistas, carreteras, y vemos que además en la modernidad el país se está desarrollando con esa fuerza. ¿Qué alternativa usamos? ¿Volvemos al sodio? ¿Ya? Lo segundo, me preocupa además, Presidenta, de los efectos adicionales, porque a lo mejor, fíjese que esto debería tratarse a lo mejor con otras normas complementarias, incluso en materias de ley, respecto a la regulación de la iluminación de ciudades, o sea, ver cómo la Ley General de Urbanismo y Construcción, no sé, que también está afectada, que probablemente vamos a tener que también hacer una acción, no solamente en la modificación de la ley ambiental, sino que también en una serie de otras leyes que en realidad van en dirección contraria y no solamente por el tema astronómico, porque si lo vemos desde el punto de vista de la luz, efectivamente en las ciudades, aun cuando no sé si esos estudios, profesor, se ha discutido mucho, del daño, ¿verdad?, a la salud respecto de esta iluminación. Pero creo, Presidenta, que nos abre una discusión nueva, y a lo mejor deberíamos explorar nosotros como Comisión de Medio Ambiente a dónde qué otros cuerpos más deberíamos nosotros modificar, porque uno es la ley de lo que hoy día nos va a permitir regular de aquí para adelante, recuperar, porque como bien decía el profesor, esto se recupera a la velocidad de la luz, o sea, uno corta el tema y se acabó el problema, ¿no es cierto? Y lo segundo, cómo también nos hacemos cargo de eso, lo que está pasando en las ciudades, que uno realmente ve. Yo les confieso que me dan una perspectiva distinta, porque yo, en mi visión de alcalde, ¿qué es lo que uno pensaba? Hay que iluminar pasajes, calles, ciudades, ¿no es cierto? Ojalá tener la ciudad, ojalá casi como luz día en la noche. Pero esto va en contra, en esta materia, pero además en contra otros factores que efectivamente creo que me parece muy interesante la postura y este cambio. Yo creo que, Presidenta, toda nuestra colaboración, todo nuestro apoyo, y yo creo que vamos a tener que hacer una moción para ver cómo modificamos otros cuerpos de ley que también están afectando probablemente a la ciudad y que el proyecto no se hacía parte. Felicitaciones por la aclaración de los profesores, ¿verdad? Al diputado por la iniciativa que puso este punto en la discusión pública y totalmente comprometido y apoyando la iniciativa. Muchas gracias. Gracias, senador Sandoval. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Voy a darle la palabra a los senadores. Ustedes juntan las preguntas, observaciones y así después van dando respuestas más prácticas. ¿Podría la biblioteca, Presidenta, si me permite sugerir algo antes? Sí. Podríamos solicitarle a la biblioteca que nos pudiera analizar este tema y que otros cuerpos relacionados eventualmente habría también que empezar a buscarle alguna vía, Presidenta. Yo le iba a decir, porque después tenemos que ver efectivamente con vivienda y urbanismo, porque ese es un tema que atañe mucho en las zonas urbanas. Pero, en fin, senadores, ¿ustedes quieren hacer uso de la palabra? Senador Proens, por favor. Gracias, Presidenta. Tuvieron facilitar al diputado Castro, que además del norte, al igual que uno, y entendemos un poco lo que pasa. Pero dentro de esto yo creo que hay instancias en las cuales se puede avanzar sin ley, porque son voluntades. Yo creo que las empresas que presenten estudios de impacto ambiental a partir de ahora, si las regiones determinan que se van a sumar al tema astronómico, obviamente le podrán pedir, no como una condición legal, sino que como una condición de estar instalado en una región determinada, que la iluminación que vayan a ocupar tiene que ir de acorde a que no dañen el espacio de luminosidad con tal de avanzar. Y por otro lado, y eso debiera quedar en la ley ya desde el inicio. No hay por qué esperar a modificar la ley, sino que es un tema que la región, nosotros en Atacama, ya sabemos que las empresas mineras no pueden ocupar agua dulce en los proyectos futuros, no está en la ley, no está en ningún lado, pero obviamente
se empieza a aplicar a raíz de una falencia que tiene la región. Por lo tanto, en eso yo creo que basta con que se converse un poco y se avance, y yo creo que el Ministerio no estaría en desacuerdo en lo que estamos planteando. Segundo, el tema que ha explicado el senador Sandoval de las municipalidades, la verdad que yo, y se lo digo porque el año 92 yo también fui alcalde y también sé cómo partió este tema. Partió ahorrando plata a los municipios. Y no hay otro concepto. Todos los cambios generacionales de iluminación ha sido solamente para ahorrar dinero a los municipios, pero nadie se ha preocupado de este tema de fondo. Salvo, a mí nos tocó hace bastante tiempo atrás, el actual alcalde de Copiapó en su periodo anterior, él hizo una inversión con luces que no atentaban el medio, la iluminación lumínica, y que fue muy criticada porque nadie a lo mejor no son tan bonitas como las de hoy, pero eran más eficientes con respecto a lo que estamos hablando. Por lo tanto, yo creo que apoyamos, diputado, su moción, y creo que cada región tiene que identificar, desgraciadamente no todo Chile va a tener esta ventaja comparativa, son cuatro regiones del país que cumplen con este objetivo. Sí, no, si estamos hablando de la norma lumínica, el tema de salud salió posterior, o sea, por eso me quiero quedar en el foco de lo que se presentó. Poder determinar cuáles son las áreas que realmente se necesitan como país, como región, o en estas 4 regiones en las cuales hay futuro proyección de nuevos observatorios. Hace un tiempo atrás, y esto también tiene que ver con un tema de educación, de ver cómo insertamos a nuestros jóvenes estudiando no astronomía, porque lo que se me dijo a mí hace un tiempo atrás que astrónomos sobra, porque cuando vienen las grandes inversiones de los 5.000 millones que hablan ustedes, los astrónomos vienen del mundo y a Chile le dan un par de cupos. ¿Ya? Eso es lo que se nos dijo. Entonces, por lo tanto, no, el tema no va por ahí. ¿Ah? 10%. Claro. Entonces, claro, pero lo que no hay son los técnicos que trabajan en esa materia. Y ahí las mallas curriculares sí que son importantes poderlas readecuar en base a lo que estamos hablando. ¿Te fijas? Pero no es el tema de astrónomo. El tema tiene que ver en la parte técnica que complementa lo que usted hace. Por lo tanto, Presidenta, yo creo que en esta materia estamos todos por apoyar, pero podríamos después quizás conversar con la ministra de poder empezar a aplicar en los estudios de impacto ambiental que viene hacia adelante, que esta norma lumínica que está hoy día se empiece a respetar y que las empresas digan qué es lo que van a colocar. Y quizás la asesoría que ustedes nos pueden dar es decir qué tipo de ampolleta es la que deben ocupar las empresas dentro de sus instalaciones para que dañen menos el tema lumínico de la zona donde ustedes están y las futuras que se pueden instalar. Muchas gracias, senador. Perdón, una última consulta. ¿Los paneles solares crean conflicto? ¿Ya? ¿Por el tema de la radiación y esas cosas? Ok. De hecho, tenemos al lado de las campanas. Sí, ese es uno de los más grandes que hay. Eso no va, Presidenta, gracias. Muy bien. Sí, senadora, órdenes. Sí. Gracias, Presidenta. Bueno, se ha dicho bastante ya, solo felicitar y valorar el proyecto de ley que presenta hoy día el diputado Castro, bien documentado también. Creo que no hay mejor ejercicio que cuando se reúnen expertos, academia y obviamente los actores políticos en función de una iniciativa. Yo tenía solo algunas, creo que también coincido con el senador Proens, el tema de la norma lumínica, efectivamente de acuerdo a lo que entendí, no da garantía en esta lógica para resguardar los cielos prístinos y que nos colocan en un lugar bien importante a nivel mundial desde el punto de vista del conocimiento científico y la astronomía. Entonces creo que también ahí nos llama la atención respecto a ese tema. El tema de eficiencia energética, estamos también en la Comisión de Energía, se está viendo una ley de eficiencia energética que creo que son componentes que van a tener que empezar a triangularse. Pero quiero valorar que haya una legislación específica que aborde este tema y a mí me hace mucho sentido la propuesta desde el punto de vista legislativo, la propuesta alternativa. Porque lo que el ejercicio anterior y la revisión histórica de boletines anteriores nos muestra que tiene mayores complejidades sacar adelante una iniciativa de esta naturaleza. Así que yo
yo apoyaría sin duda una iniciativa en este sentido. La duda que tengo es que se habla mucho del norte, porque ahí es donde se ha desarrollado la actividad astronómica en Chile y como referente mundial. ¿Qué pasa con el sur? O a través de reglamentos, probablemente, porque va a ser parte del debate legislativo. O sea, ¿dónde vamos a resolver cómo se aplica esta norma? Más allá a todos los estudios, probablemente donde se desarrolle el ejercicio astronómico. Esa era la única consulta. Gracias. Muy bien, voy a hacer un par de observaciones y después le vamos a dar la palabra al asesor jurídico Pedro Pablo Rossi, que la verdad es que está casi recién estrenándose en la comisión, así que del Ministerio de Medio Ambiente, por supuesto, para que tenga oportunidad. Mire, bueno, de partida, junto con felicitar al diputado de su iniciativa y agradecerle a ustedes la exposición. Obviamente que nosotros también entendemos la tremenda importancia que empezó a desarrollarse, y esto no es menor, cuando retornamos a la democracia y hubo todo este acercamiento con la Unión Europea, evidentemente que nos vimos favorecidos con la decisión de ellos de, además de la calidad de los cielos, también tenía que ver con una cierta, obviamente, recuperación democrática importante. Yo me acuerdo en su momento las discusiones que había, digamos, para que se pudiesen instalar estos primeros. Lo que específicamente se da en el norte, en estos casos, Coquimbo, Atacama, y ya viniendo el tema que el proyecto tiene que centrarse por ahora en lo que este proyecto y lo que significa para los municipios y para todos nosotros los ciudadanos, porque a todos nosotros nos agrada, porque es un tema, pero es un tema controversial, y un tema donde hay choques de interés, está esperando, y eso es entendible. Entonces, yo creo que nosotros lo limitamos como actualmente está, es relativamente fácil. Si lo ampliamos, saluda, adelantar la hora, retrasar la hora, pero eran bastante acotados. Yo tengo la sensación que Chile, no sé si eso tiene un efecto o no. Se está construyendo en Antofagasta, me gustaría bien preciso por plan de futuro en términos de lo que significa generar para la entidad y contaminación lumínica. Yo creo que también es muy interesante que nosotros tengamos... Un tema que es muy relevante, que es el tema de la contaminación lumínica. Respecto a esto, el Ministerio de Medio Ambiente es tipo para los municipios. Por ejemplo, hoy en día Vicuña estableció una ordenanza, pero queremos con la SEC, con otros ministerios, para tocar el tema, y por eso se está analizando en el Ministerio. Hay una mesa de trabajo que está realizándose, por lo tanto, de la moción. Se reconoce la buena intención de la moción y se comparte en tanto permiso. Gracias. Ahora le van a pasar la palabra en el mismo orden que ustedes intervinieron para que puedan contestar. La emisión de melatonina, comienza la producción de cortisol y uno se despierta. Entonces, lógicamente no implica, uno básicamente puede hasta pegarle una lámina blanca fría, se ha puesto de moda en ciertos lugares. Complementando y tomando las consultas que tienen cubiertas de fósforo extra y por tanto consiguen un efecto parecido, pero con los LED que corresponde poner, podemos tener ahorros de 20, 30, 40%, cuadruplicar el efecto, como si tuviéramos en vez de una luminaria contaminante, tuviéramos hasta 3,5 luminarias contaminantes. Es decir, se puede hacer el esfuerzo tecnológico, está todo disponible para poder hacer las cosas bien, pero hay que tomar buenas decisiones con la tecnología. Al punto que nosotros le hemos ofrecido a CONAF que los parques nacionales, incluso las Torres del Paine, tomen este tipo de iluminación porque protege su propio entorno, no solamente por un asunto de iluminación de carreteras o de calles de ciudades. Se puede proteger los parques nacionales, los observatorios astronómicos, las ciudades, mejorar la salud de todos nosotros y tener mejor iluminación en la calle a precios competitivos en la actualidad. Muchas gracias. Muy bien. Muy breve, Presidenta, porque los delitos ambientales son tan importantes como estos. Hay un tema que cómo se puede seguir. Yo creo que se puede hacer un itinerario, efectivamente, de otro tipo de iniciativas. Respecto a la protección a nivel nacional, al que se hacía alusión, es un tema muy sentido de la industria astronómica presente en Chile, establecer una norma de calidad secundaria. Yo creo que eso es un trabajo que se puede planificar, digamos, con tiempo y hacerlo. Respecto de acotar o no ampliar, digamos, la solicitud, creo que va a haber oportunidad legislativa para hacerlo. El proyecto de modernización del sistema de evaluación de impacto ambiental, insisto, uno de los grandes aportes de este proyecto del diputado Castro es precisamente que ingresado a los proyectos al sistema de evaluación de impacto ambiental, la autoridad pueda establecer protocolos de control horario, por ejemplo, como medidas de compensación.
no es necesario que funcione, porque estamos hablando efectivamente que las personas salen en la noche. A las 4:30 de la mañana le aseguro que son pocas las personas que salen en la noche a un lugar. Entonces, la verdad que más bien venden de vuelta, claro. Si es que. Claro, y hay que asegurarse de la seguridad de esas personas, seguramente, pero hay que tratar de compatibilizar las dos cosas. Respecto de los proyectos de concentración energética, si entendí bien, efectivamente también se pueden acotar, digamos, las emisiones que este tipo de proyectos establecían. Y la solicitud respecto a la Biblioteca del Congreso de Legislación Comparada, creo que sería interesante enfocarse en lo que son los estudios de impacto lumínico ambiental, que en otros países a nivel comparado se exigen. Al final del día es concentrar ese conocimiento y celebramos la posición del Ejecutivo en términos de que valora este proyecto y que vamos a echarle para adelante, digamos, en hacer observaciones, pero que hay una idea de legislar sobre el tema, y las ordenanzas tipo también es una muy buena noticia. Eso. Muchas gracias. Diputado. Gracias, presidente, por su intermedio. La verdad es que no es un tema fácil de entender, es un tema complicado. Traerlo y en media hora, en 40 minutos, entender lo que las luces blancas, las otras, etcétera. Así que, sin duda, ha sido un gran aporte la de los expositores. Cuando yo hice este proyecto, la verdad es que traté de hacer, ustedes me van a entender en jerga, que he aprendido a poquito acá en el Congreso, un proyecto blando, un proyecto que permite en el fondo ir y capacitarlo para poder salir con las mejores herramientas, dar la función que busca, el espíritu que busca, que es proteger nuestro cielo. Importante, ya se ha hablado un poco, me quedé con eso pegado con la parte de desmitificar el LED. Hay LED que perfectamente funcionan, o sea, aquí por tecnología no nos vamos a quedar en ningún caso. En cuanto a las definiciones, como les dije, un proyecto blando permite perfectamente hacer una mejor definición desde partir, para que como paraguas chorrea hacia abajo y se pueda entender después en el numeral que va puesto este proyecto, acotado con las distancias, por ejemplo, como lo habíamos hablado, etcétera. Pero yo creo que lo importante también entender este proyecto es que hace que el evaluador del SEA, el evaluador tenga una mirada con respecto al problema, que hoy en día no tiene. Debido a que efectivamente, y me tomo tus palabras, el decreto 43 habla de fuentes y no de proyectos. Entonces, si tenemos evaluadores que entienden el problema y que son capaces de tomar medidas, vamos a tener proyectos que en el fondo van a dar cumplimiento y no nos vamos a estar poniendo el parche después de la herida y vamos a tener que aplicar filtros amarillos en luces que ya están puestas. Entonces, ese es un poco el espíritu y hacia dónde yo creo que se proyecta esto. Y agradezco a la comisión realmente por haberse dado el tiempo. Le agradezco también al senador Provence también por apoyarlo desde el teléfono, desde leerlo, desde juntarnos y apoyarlo, y estoy seguro que podemos llegar a buen puerto, porque la verdad es que el problema está en que es ahora. Ya lo especificamos, y de aquí a 10 años podemos perder, en 10 años podemos perder nuestra capacidad. Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien. Yo agradezco a todos nuestros expositores. La verdad es que hay bastante interés en avanzar este proyecto. Lo vamos a llegar después a la secretaria. Probablemente hay que igual, creo que tener la opinión del Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de Energía. Sería interesante, digamos, ir cotejando, pero en la línea de lo que estamos avanzando. Así que probablemente vamos a tener que hacer otra sesión con invitados, pero creo que la decisión de esta comisión, por las opiniones que se han manifestado, todas nuestras, es apoyar este proyecto. Entendemos que es un tremendo tema y hay que ponernos al día. Y, por supuesto, queremos proteger nuestros observatorios y nuestra posición privilegiada hasta ahora. Hasta ahora, que ese es el gran desafío, exactamente. Ese es el gran desafío. La sugerencia que se nos hizo de especificarle más a la biblioteca me parece bien interesante, como hemos pedido eso, de que más bien el estudio sobre el impacto lumínico, ¿ya? En el medio ambiente, que lo veamos bien. Igual, como digo, me interesa salud, que tenga alguna opinión al respecto, y vamos a ir viendo, digamos, otros temas. Así que, dicho eso, le agradecemos muchísimo y vamos a pasar al siguiente punto de nuestra tabla. Muchas gracias. ¿Por qué no sacan?
Les ruego tomar asiento, tenemos los invitados. Vamos a seguir con el siguiente tema. Hola. Hola. Ahora sí. Muy bien, perdón. No, muy bien. Gracias, muchas gracias. Bueno, pidiéndole excusa un poco a nuestros invitados de la segunda parte de esta sesión, porque se nos alargó un poco, pero igual, bienvenidos. Quiero que se vayan presentando y darles inmediatamente la palabra, por favor. Y en el orden que ustedes deseen. Tiene que prender el micrófono, eso es, ahí sí. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Gómez, soy profesor de la Universidad Andrés Bello y de la Universidad Mayor. Mi especialidad es el Derecho Penal, así que específicamente vengo a trabajar de estos temas de delitos medioambientales. Muy bien. Señora Presidenta, por su intermedio, mi nombre es William García, soy profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Alberto Hurtado y espero poder aportar desde ese punto de vista a la comisión. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, puede comenzar don Francisco Gómez. Su micrófono de nuevo para que pueda... Gracias, Presidenta. Bueno, por su intermedio aprovecho también saludar a los miembros de la comisión, a los administrativos y los funcionarios que la integran. Paso a dar cuenta de los siguientes boletines, que son los que involucran delitos medioambientales. Entiendo que les hicieron llegar ¿Tenemos la exposición? el PowerPoint de la presentación para que lo puedan ir siguiendo con mayor comodidad. Los boletines son los que se señalan ahí: boletín 8920, 936712, 5654, 11482 y 12121-12. Ahí vamos a ver que hay, son distintos proyectos, pero en general tienen líneas matrices que hemos podido trabajar de manera sistemática para poder darle una uniformidad a este trabajo. Lo primero, y antes de comenzar, es una cuestión preliminar. La necesidad de configurar los delitos ambientales viene desde una matriz de tratados internacionales. Tenemos los tratados como fuente indirecta de la necesidad de establecer estos delitos. Ahora la práctica también nos ha hecho requerir de la sanción y tipificación de estas conductas, pero en general hemos podido ver que el Estado chileno sí cumple con sus mandatos constitucionales respecto de la sanción. Sin embargo, vamos a ver que en los boletines y en los proyectos que se analizan hay una serie de lagunas que requieren ser precisadas, porque la práctica de la problemática medioambiental y específicamente de la litigación medioambiental ha hecho que algunas situaciones queden al margen de la punición penal. Las leyes que se han implementado en nuestro sistema producto de los tratados que versan sobre materias de derecho del medio ambiente son las que se señalan aquí: la ley 20.283, que especifica tipifica algunas conductas vinculadas al procedimiento administrativo; la 20.653, que habla respecto de la destrucción de ambientes naturales por el fuego; la 20.879, que sanciona y tipifica el tráfico de residuos peligrosos hacia vertederos clandestinos; y finalmente la ley 20.116, que específicamente habla sobre la protección de especies hidrobiológicas. ¿Ya? ¿Cuál es el estado del arte en materia de delitos del medio ambiente? Es un estado disgregado en la legislación. En general, las normas que tipifican estas conductas están en cuerpos normativos diversos, llámese ley de pesca y acuicultura, especifican la ley de bosques, la ley de monumentos nacionales. ¿Ya? Hay dos normas muy importantes para nosotros en la actualidad y que son aplicadas, pero que no llegan a tener un desarrollo pleno en cuanto a su ejecución de sanción. La primera es la del artículo 136 de la Ley General de Pesca, que lo pueden ver aquí, que señala: el que introdujiera o mandara introducir en el mar, específicamente aquí hablamos del agua como
como objeto de protección agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a recursos hidrobiológicos sin que previamente hayan sido neutralizados, los sanciona con una pena de multa y si se actúa con dolo con la pena de presidio menor en su grado mínimo, ¿ya? Aquí vamos a ver con posterioridad que existen algunas problemáticas con esta sanción, con esta tipificación, puesto que no hay claridad si es que incorpora la figura de la negligente, ¿ya? O sea, hay un litigio muy grande a nivel constitucional, llegó al Tribunal Constitucional con informes en derecho de importantes abogados que trataban de dirimir si en este caso la conducta negligente, que como ustedes podrán imaginar es la conducta de mayor ocurrencia, estaba o no incorporada en este tipo penal, ¿ya? Entonces, esta es una cuestión que necesariamente una nueva normativa debería hacerse cargo, ver cómo se va a tipificar la conducta negligente en cuanto a su sanción. Entonces, tenemos la protección del agua. Y tenemos también la protección del aire y el suelo. El aire y el suelo están protegidos en el artículo 291 del Código Penal, ¿ya? Esta es una norma antigua y que en general ha tenido el Ministerio Público le ha tratado de dar aplicación, pero también se encuentra con algunas problemáticas. Por ejemplo, el concepto de la propagación. ¿Cuándo se va a entender que algo se propaga? ¿Cuándo se va a entender específicamente que sea susceptible de poner en peligro algo? ¿Ya? Y efectivamente termina siendo un tipo penal que en razón de su poca claridad no logra llegar a ejecutar las penas que involucran, ¿ya? Entonces, en este contexto, estas dos normas, que son las principales, lo primero que se le puede criticar es su falta de sistematización, su insuficiencia y junto con ello las lagunas de publicidad que generan y que estos proyectos vienen a suplir, ¿ya? Entonces, para poder sistematizar la discusión, a mi juicio, traté de buscar algunos elementos comunes, ¿ya? Aquí hay distintos ejes en los proyectos, pero son tres los temas fundamentales. El primero es la ubicación de esta discusión. Es si esto lo vamos a incorporar en el Código Penal, una opción, como una ley especial, segunda opción, o como modificaciones específicas a normas que ya existen, ¿ya? O sea, habría que dirimir para poder tener una buena técnica legislativa. Lo segundo es respecto de las normas sustantivas, específicamente determinar cuáles van a ser los tipos penales y cuáles van a ser los ámbitos de protección que vamos a querer establecer. Vamos a tener que decidir respecto de si incorporamos nuevas penas o penas accesorias a las cuales les vamos a dar mayor importancia. Específicamente hablar en tercer lugar respecto de reglas de autoría y participación, y en este caso específico determinar si vamos a considerar que se debe sancionar a la persona jurídica o no, y junto con esto hablar de circunstancias modificatorias de responsabilidad, agravantes, atenuantes, por ejemplo, buscar reparar la situación provocada, el daño provocado, etcétera, y reglas concursales que pueden significar que desde una misma conducta contaminante o tipificada en la ley se produzcan otras situaciones que también se puedan sumar. Junto con esto, uno de los proyectos incorpora normas procesales, ¿ya? Esto es interesante porque se señala, por ejemplo, el rol que va a tener el perito en cuanto a su estándar para poder, el estándar de prueba que va a tener la prueba pericial para poder acreditar o no un hecho. Esos son elementos que, a mi juicio, se pueden rescatar, entre otros que vamos a ver, ¿ya? Entonces, respecto del primer elemento, el boletín 8920 del 2007 considera que esta norma nuevas modificaciones deberíamos incorporarlas como un título al Código Penal, ¿ya? Esto, a mi juicio, merece atención, pero en el momento político que estamos, que es que se haya presentado un nuevo Código Penal, un anteproyecto que está en este momento en discusión en las universidades, puede ser que tenga una problemática en su implementación, ¿ya? Los boletines 93, 67, 12 y el 56, 54, que prácticamente son casi idénticos, los plantean como norma especial, plantean crear una ley que sancione delitos contra el medio ambiente, ¿ya? Esta podría ser una opción, habría que ver si esta norma va a buscar ser sistemática o global de todas las situaciones de delitos medioambientales o si va específicamente a abordar ciertas cuestiones puntuales. Y finalmente tenemos las modificaciones, dos proyectos que hablan de modificaciones específicas o mejoras a las normas ya existentes, ¿ya? Aquí está el boletín 11482-7 y el 12121-12, que efectivamente vienen a modificar las normas que les mencioné en un principio, ¿ya? Entonces, para ir directamente al grano. Boletines globales.
Esto, entiéndase, aquellos boletines y propuestas que buscan modificar todo el sistema. Tenemos el proyecto 8920-2007, que establece dos delitos. El delito de contaminación, y aquí distingue contaminación por agua, contaminación de suelo y contaminación de aire, ¿ya? Ahí están las hipótesis vinculadas, y se incorpora una hipótesis negligente, ¿ya? Y por su parte también incorpora un delito de daño ambiental grave, de afectación grave de zonas protegidas y glaciares, que está en el 161F. Incorpora respecto de esta conducta también una situación de negligencia y omisión, y establece criterios para valorar este tipo de gravedad, y criterios tales como magnitud, reversibilidad y valor ecológico, ¿ya? Respecto de esto, ¿qué se puede señalar? Es un sistema que, si uno lo compara con sistemas de derecho comparado, o sea, de norma extranjera, se parece bastante al Código Penal alemán, ¿ya? Y en este sentido, hay algunas, por la antigüedad también del proyecto, habría algunas cuestiones que habría que actualizar, porque la institucionalidad ambiental, como después probablemente se expondrá, cambió, ¿ya? Pero en general lo que busca es dar exhaustividad, y abarcando el agua, el suelo y el aire, al parecer lo puede lograr, ¿ya? Paralelamente, en cuanto a los tipos penales, en los proyectos que son similares, el 937 y el 5654, incorporan distintos tipos de nivel de protección, entendiendo, uno, la grave contaminación o daño ambiental; el segundo, el tráfico de sustancias peligrosas; y el tercero, que es una cuestión que en Chile se utiliza bastante, que es una protección indirecta. O sea, se sancionan conductas que vayan a vulnerar el procedimiento de obtención de una autorización respecto de la institucionalidad ambiental, ¿ya? Es relevante esta distinción porque lo establece como conducta genérica el delito de grave contaminación o daño ambiental, y establece también una hipótesis de negligencia, ¿ya? En ese sentido, los dos proyectos podrían ser refundidos en ese contexto y llegar al consenso de que la conducta negligente efectivamente está incorporada y hay acuerdo en ese tema. Respecto del tráfico de sustancias peligrosas, es una norma nueva, no aparece en el otro proyecto, pero específicamente lo que a mi juicio es más destacable es esta protección del procedimiento administrativo respecto de la institucionalidad ambiental, ¿ya? Aquí hay específicamente incluso sanciones para funcionarios públicos que se encuentren vulnerando estas normas, y esto creo que hace que el proyecto tenga una perspectiva que no solamente mira hacia el medio ambiente en cuanto elemento biológico, sino que también un factor cultural, una protección que el ser humano o el habitante debería generar hacia el medio ambiente, y eso creo que es digno de rescatar. Sin embargo, este segundo proyecto también hace remisión a la creación de un reglamento para determinar las sustancias peligrosas, ¿ya? Esto puede generar problemas tales como los que ocurren en la Ley 20.000, ¿ya? Entonces, es importante hacer esa prevención, que al final se está haciendo una remisión a reglamento, y eso podría dar la posibilidad de alegar de una ley penal en blanco, ¿ya? Parcialmente en este caso, pero podría ocurrir, ¿ya? En cuanto a las penas, el proyecto, el primero, incorpora la pena del comiso como pena accesoria y la inhabilitación absoluta para requerir nuevas autorizaciones mientras dure la condena, y el otro incorpora multas y presidio. Aquí es relevante que, como el primer proyecto no incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y el segundo proyecto sí, se incorporan en este segundo caso, como se ve a mano derecha, sanciones para la persona jurídica, como la clausura del proyecto más sanciones, ¿ya? Y eso es una posibilidad interesante, porque ya tenemos hoy día institucionalidad que sanciona a la persona jurídica a través de la 20.393, y en este caso vendríamos a incorporar una norma específica que nos remita a las leyes, a los delitos medioambientales. Hay dos proyectos que se verán después que también están en esta línea. Como señalaba, en el primero no hay responsabilidad penal de las personas jurídicas, en el segundo caso sí, y aquí establece una cuestión que a mi juicio es destacable, que es que el proyecto 9367 y el 5654 tipifican la conducta del responsable. Generalmente, cuando uno analiza delitos que vulneran bienes jurídicos colectivos, o en el caso específico del medio ambiente, uno parte haciendo un análisis naturalístico de la situación. Uno se plantea primero respecto del que contamina, el obrero que termina vertiendo el líquido, y después hace el análisis hacia atrás. En este caso, la norma
normativiza el análisis y parte de un análisis top-down, que se llama en el ámbito del derecho penal de la empresa, que es desde la figura del responsable con posición de garante hacia abajo, ¿ya? Eso es una cuestión que es digna de destacar. En general, no es algo común que se tipifiquen de estas formas, pero en este tipo de conductas uno puede reconocer el punto que se señala. Respecto de las consideraciones a los autores, sanciona algunas formas de presunción de autoría y también algunas formas de exención de responsabilidad. Por ejemplo, en el caso en que los directores dejen en constancia en el acta que supusieron a algunas cuestiones que podrían haber sido graves, ¿ya? Y para la persona jurídica también constituye la eximente del modelo de prevención de delitos. Esto va mucho de la mano, sobre todo hoy día, del sistema de compliance. Es una cuestión que está muy en boga en Chile, cada vez va hacia el alza esta temática. Y como señalaba hace un rato atrás, la regla probatoria del perito. Circunstancias modificatorias de responsabilidad. En ambos casos, ambos proyectos establecen agravantes vinculadas a si esto produce daños adicionales, ya sea lesiones y la muerte, como agravantes especiales, y también atenuantes, específicamente en el caso del proyecto 8820, la autodenuncia, la reparación y la mitigación del daño, ¿ya? Esto claramente porque se entiende que generalmente son conductas negligentes, ¿ya? Y la regla concursal, el único proyecto que la establece es el del 8920, que es que si una conducta genera 2 o más delitos, se va a aplicar la regla del concurso ideal, esto es que se le aplica la pena mayor asignada al delito más grave. Aquí pueden ver los boletines especiales. ¿Qué implica esto? Implica las modificaciones que plantean ya no crear una institucionalidad global ni genérica, sino que afectar solamente ciertas modificaciones específicas y buscar los mismos resultados, ¿ya? Dada el actual momento, parece ser una buena opción. Se agregan las partes que están en rojo, las pueden ver. Se agregan verbos que van vinculados también a la protección de ciertos objetos. Emitieren, vertir, introducir y propagar, ¿ya? Buscan aire, agua, suelo y aire. Entonces busca también dar una expansión a la norma y generar su aplicación práctica, ¿ya? Y junto con eso agregan las hipótesis de imprudencia, que si la pueden ver en el inciso que sigue. Imprudencia o negligencia está subrayado. Y junto con eso hace una institucionalidad, hace un análisis específico respecto de las autorizaciones, protegiendo indirectamente el medio ambiente a través de la protección del sistema de obtención de licencia. Junto con esto también se incorporan modificaciones a la ley de pesca, al artículo 136. Se incorpora la mera imprudencia para zanjar la problemática respecto de esta discusión si se aplica o no la negligencia en este artículo, y junto con eso también se adiciona el concepto de medio ambiente marino para no solamente dejarlo abarcado a los recursos hidrobiológicos, considerando últimamente también las problemáticas concretas que se han producido respecto a este tema. Otras modificaciones importantes que tiene el boletín es a la ley sobre monumentos nacionales, crea una hipótesis de daño de carácter ambiental no susceptible de reparación, incorpora nuevamente una conducta negligente, establece normas de responsabilidad de prueba y junto con eso vuelve a proteger indirectamente la falsedad del procedimiento. Agrega la responsabilidad penal de las personas jurídicas y configura, igual que los proyectos anteriores, agravantes y atenuantes. Respecto a estos puntos, la primera consideración, a mi juicio, es una consideración de carácter político. Es complejo en este minuto, cuando se agrega un nuevo código penal, tratar de modificar toda la institucionalidad ambiental vinculada al derecho penal. Pero creo que los últimos proyectos que hacen modificaciones especiales a las normas ya existentes permiten solucionar problemas que hoy día aquejan a las distintas zonas del país vinculadas a situaciones medioambientales. Lo que sí, en este contexto, las posibilidades concretas de modificación requieren necesariamente determinar si es que se va a sancionar la persona jurídica o no, como primera situación, y las conductas negligentes. Y respecto de las personas jurídicas, a mi juicio yo soy del parecer de que es importante sancionarlas, también porque la pena va funcionando como tiene un estímulo, una función económica en las conductas de las personas jurídicas, les obliga en este caso a tomar modelos de prevención y junto con eso posibilita que se realice más y mejor trabajo en el interior de las empresas, que al final de cuentas terminan siendo un foco de peligro que es relevante en nuestra sociedad. Eso
por mi parte. Muchísimas gracias Presidente. al profesor Gómez. La verdad que ha sido bien clarificador y creo que la Secretaría ha tomado nota como para que nos ayude, porque le vamos a ir encargando que ya vaya generando el proceso de fusión, o sea, ir viendo lo que tiene elementos comunes y que fácilmente pueden uno subsumir al otro para ir facilitando la tramitación. Como usted ha visto, ya tenemos 6 o 5 boletines y entonces realmente tenemos que trabajar en conjunto. ¿Aquí están todos incluidos o el último que estaba en la Comisión de Constitución tampoco? Sí, es el 12 militantes. Ya. Perfecto. Muchas gracias. Entonces ahora le ofrecemos la palabra al profesor William García. Muchas gracias, presidenta. En la presentación que voy a hacer a la comisión, me gustaría simplemente hablar acerca de algunas relaciones que existen entre el régimen sectorial de protección del medio ambiente y el derecho penal. Es decir, el derecho chileno al día de hoy protege al medio ambiente a través de otros instrumentos que no son primordialmente el derecho penal, como el profesor nos acaba de explicar. Existen algunos delitos que podríamos calificar como delitos ambientales, pero que no son la herramienta principal que el legislador emplea hoy en día para proteger el medio ambiente, sino que más bien son leyes especiales. Hay una ley importante, la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, pero muchas otras leyes más que abordan de forma comprensiva todo el desarrollo de los proyectos y actividades económicos desde el punto de vista ambiental. Así, en estas leyes se establecen controles de inicio, fundamentalmente con la resolución de calificación ambiental por el Servicio de Evaluación Ambiental, el control de ejercicio de la actividad o proyecto a través de la fiscalización que ejerce la Superintendencia del Medio Ambiente y un control de término que se expresa en algunos casos en la responsabilidad ambiental y específicamente para el caso de la minería en el cierre de faenas mineras como un mecanismo para hacerse cargo del pasivo ambiental que se crea dentro de las actividades. Por lo tanto, resulta difícil independizar la protección penal de los instrumentos que emplea la legislación sectorial. Luego, necesariamente, y en las mociones que la Comisión tiene bajo su estudio, existe una constante interdependencia. Esta interdependencia es necesaria, además, si uno entiende que el sistema jurídico tiene se rige por un criterio de coherencia. Esta interdependencia, entonces, evita que el sistema tenga respuestas incoherentes o descoordinadas. Luego, específicamente en materia de tipicidad de los tipos penales, la definición de las conductas depende de definiciones que también toma la legislación sectorial, es decir, que son definiciones propias del derecho administrativo. Por ejemplo, para definir las obligaciones específicas a las que se tienen que someter los proyectos o actividades, vamos a encontrar el caso típico, la necesidad de autorizaciones. La resolución de calificación ambiental, ¿cierto?, define específicamente un conjunto de características a las cuales se tiene que someter el proyecto o actividad que está sometido a la misma, que son definiciones muy detalladas, y las vamos a encontrar en normas de carácter administrativo. Lo mismo para definir el objeto de protección, cuáles son las áreas protegidas, es decir, territorios que están bajo protección oficial, o cuáles son especies de la flora o la fauna que son protegidas. Esas son definiciones que el derecho penal va a tomar desde decisiones que se toman por la legislación sectorial. En esto me gustaría decir algo más, que esta interdependencia entre la protección penal y la regulación que se da en sectores específicos es muy propia
del Estado y de las sociedades una vez que ya se hacen más complejas. Es decir, una vez que los países hemos ya resuelto problemas de carácter social o económico en legislaciones especiales, por sobre esa legislación especial se va ordenando también el derecho penal. Y eso además va siendo un camino de ida y vuelta. Se definen los tipos penales, se van perfeccionando las regulaciones sectoriales y así en un movimiento podríamos decir pendular. Lo mismo que estamos diciendo acá, los mismos legisladores, ustedes han visto cómo un camino similar ocurre en materia tributaria, ¿cierto? El derecho tributario está lleno de definiciones que son específicas de esa disciplina y por sobre, superponiéndose a esas definiciones, ¿cierto? Existe un derecho penal de carácter tributario. Y lo mismo han visto que ocurre en materia de consumidor, de protección de la competencia, etcétera. El derecho penal económico es un caso muy típico de esto. Entonces, en relación con esta interdependencia entre la regulación sectorial ambiental o de carácter administrativa y el derecho penal, en el cual yo no soy un especialista, por eso les quiero aportar de un punto de vista distinto, quisiera referirme a los siguientes problemas específicos que se presentan. Y un primer problema es el de la reserva de ley. Los delitos ambientales, y eso está evidenciado de forma muy clara en las mociones bajo estudio por la Comisión, dependen para su entendimiento de las definiciones sectoriales que dicen relación con instrumentos de gestión ambiental sectoriales, como la resolución de calificación ambiental, ¿cierto?, que es muy específico, define condiciones de desarrollo de los proyectos o actividades que producen determinados impactos ambientales. Pero también de planes de prevención de la descontaminación que afectan a áreas completas, ¿cierto?, a zonas saturadas o latentes. Gracias. También normas de emisión que ya no afectan a un territorio ni a un proyecto, sino que afectan a un determinado recurso, a un determinado curso de agua, a todos los cursos de agua del país, a una determinada cuenca o todo el aire del país, por ejemplo, para referirse a las normas de emisión de CO2, etcétera. O los planes de manejo que se refieren específicamente a un recurso y a una persona que lo quiere emprender, aunque el concepto de planes de manejo está usado de diferente manera en varias legislaciones, por lo tanto es un término que el legislador penal tiene que tratar con cuidado. Entonces vamos a encontrar diferentes instrumentos de gestión de carácter ambiental con diferente alcance y nivel de abstracción. También los delitos penales dependen de definiciones administrativas, por ejemplo, para determinar cuáles son las áreas silvestres protegidas. En algunas mociones estas están señaladas con nombre y apellido, es decir, tal como se les define en las legislaciones sectoriales. Eso puede ser algo delicado porque el mismo Senado está discutiendo un proyecto de ley que vuelve a definir estos conceptos, entonces sería mejor tener una definición más amplia para que no queden de inmediato desactualizadas las definiciones que se emplean. Y lo mismo para definir cuáles son las especies protegidas. Que una especie quede bajo, sea de flora o de fauna, quede bajo protección oficial, depende de una decisión administrativa previa. Entonces vemos que muchos de los aspectos de la tipificación ambiental dependen de la regulación sectorial. Entonces, desde el punto de vista clásico del derecho penal, vamos a encontrar que la conducta no está descrita previamente y con precisión en la ley. Tal vez ni siquiera en los reglamentos, sino que en actos administrativos que incluso se van diseñando singularmente para cada tipo de actividad. Eso, en teoría, plantea un problema de reserva de ley, un problema constitucional. Sin embargo, en nuestro actual desarrollo de las relaciones entre el derecho penal y las demás ramas de la economía regulada,
ello resulta tolerable, y el Tribunal Constitucional lo ha dicho así, porque la definición básica está en la ley, fundamentalmente la definición de una conducta con un determinado resultado. Yo diría que todos los tipos que están bajo estudio en esta materia son delitos de daño. Sí, ese es un concepto correcto. Y además la ley inicia una cadena de habilitaciones que va a terminar con una definición que es sumamente concreta de la conducta. En rigor, esta interdependencia entre las fuentes del derecho, es decir, entre el tipo penal y los instrumentos administrativos, lo que van haciendo es el único camino disponible para aumentar la precisión de la prohibición. La resolución de calificación ambiental creo que como uno de los instrumentos más importantes es muy reveladora. En casi todas las mociones se tipifica como un delito el causar la contaminación con infracción a las obligaciones definidas en la resolución de calificación ambiental. La resolución de calificación ambiental, desde luego, no está legalizada, sus obligaciones no están contenidas en la ley. Sin embargo, a través de varios procedimientos administrativos bien complejos, las conductas a que está sometido el titular o la titular del proyecto o actividad sometido a resolución de calificación ambiental están diseñados específicamente para él o para ella, de manera que la precisión de la prohibición es absolutamente conocida, y en este sentido la finalidad del derecho penal de otorgar certeza se cumple perfectamente sin que, a mi juicio, podamos observar problemas desde el punto de vista de la reserva de ley o legalidad. Para el infractor le entrega certeza, le entrega una certeza que no está en la ley, no está en las declaraciones solemnes del legislador, pero que para él sí son conocidas. Y además entrega para el Estado el control de la gestión del sector a la autoridad que tiene el conocimiento técnico para tomar esas decisiones. Cada una de estas definiciones de las cuales dependen las tipificaciones, ¿cierto?, están tomadas en actos, en regulaciones o actos administrativos que son tomados por la autoridad que, a juicio del legislador, es la que tiene el conocimiento específico, técnico, científico incluso, para tomarlas. Y desde ese punto de vista, uno debiera pensar que no ofrece problemas, es decir, es una situación constitucionalmente óptima. Se presenta un problema también en relación a las interacciones entre el derecho penal y el derecho administrativo con el principio constitucional de prohibición de doble punición o non bis in idem, como le dicen los penalistas. En una primera alternativa uno podría pensar que si se aplica de modo estricto la prohibición a un mismo hecho cometido por una misma persona no puede ser sancionado dos veces, entonces no habría compatibilidad jamás entre la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal. La ley tendría entonces que definir un tipo de responsabilidad como principal. Entonces, ¿cuál? ¿La más grave? ¿La penal? Sabemos que llegar a término, es decir, llegar a una condena y por lo tanto que el derecho penal cumpla su finalidad, digamos, disuasiva, puede ser mucho más difícil que en materia administrativa. Por lo demás, la incompatibilidad de sanciones puede perfectamente resultar en que ninguna de las dos se aplica, lo que en consecuencia puede generar impunidad. Lo cierto es que en nuestro derecho la compatibilidad entre la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal ha sido la forma más usual en que ha reaccionado el legislador. En tal caso, aún se puede establecer todavía, o los legisladores podrían decidir establecer una precedencia entre la responsabilidad administrativa, es decir, una suerte de prejudicialidad de la cuestión administrativa antes de la cuestión penal. Si los tipos penales dependen de la acreditación de infracciones administrativas, entonces, como una cuestión previa, debiera existir una decisión final en sede administrativa para luego iniciar una persecución penal. Esa es una opción
que los legisladores tienen abierta. Otra opción es que sean independientes. Ahora, esto podría dar lugar a soluciones contradictorias, como por ejemplo que existiera una condena penal y una absolución administrativa. Es decir, que el juez interprete que se infringió un instrumento de gestión ambiental de carácter administrativo, pero que para la administración esto no haya sido así. El juez estima que se infringió una resolución de calificación ambiental, pero la Superintendencia del Medio Ambiente estima que eso no fue así. Eso podría dar lugar a una contradicción. De nuevo, esta es una compatibilizar ambos sistemas es una decisión que le corresponde al legislador. En todo caso, cuando existe cúmulo de responsabilidades, de todas maneras hay que prever aquellos casos en que efectivamente hay que evitar la doble punición, hay que evitar la doble pena siempre que exista identidad de sujetos, cosa que es muy difícil porque en materia administrativa existe casi únicamente responsabilidad de las personas jurídicas, responsabilidad, identidad de objeto, cuestión que también es muy difícil porque eso se daría esencialmente con la sanción de multa, que es la sanción administrativa típica, y identidad de causa, es decir, que exista el mismo título jurídico infringido. Dada este requisito de la triple identidad de la prohibición de doble punición, es que la Corte Suprema ha determinado en Chile que muy pocas veces se da esta identidad. Por ejemplo, en materia de mercado de valores, la Corte Suprema ha rechazado que se dé esta identidad, en los casos, por mencionar un caso más conocido. En relación con lo anterior también es necesario dilucidar si se va a establecer una responsabilidad de las personas jurídicas, que sea responsable la persona jurídica y adicionalmente las personas naturales que han tenido funciones de administración o dirección. Es decir, lo normal en derecho administrativo es la doble sanción por una misma falta, tanto a la persona jurídica como a la persona natural. Incluso se establecen sistemas de solidaridad respecto de la obligación a la multa. Por lo demás, hay que pensar que hay sanciones que solo son útiles si se aplican con la mayor amplitud de sujetos, como por ejemplo la inhabilidad. ¿Cuál sería la eficacia de una sanción si se sanciona a la sociedad con una inhabilidad, por ejemplo, de seguir explotando un determinado recurso, pero las mismas personas que lo integran pueden constituir una nueva sociedad, obtienen una nueva autorización y de esa manera burlan la sanción que el Estado le aplica a la persona jurídica? Es decir, la responsabilidad de las personas jurídicas hay que abordarla desde el punto de vista de cuál es la sanción que resulta más eficaz para prevenir las consecuencias negativas que el legislador se ha fijado como su objeto. Enseguida existe una cuestión bien relevante, que es la titularidad de la acción penal. En las materias en materias económicas, el legislador chileno ha tenido una cierta tendencia a radicar exclusivamente en la autoridad administrativa la iniciativa. Y así tenemos el caso del Servicio de Impuestos Internos, que en el Código Tributario modificado en el año 2002, ¿cierto? El inciso primero del artículo 162 determina que la investigación criminal solo puede iniciarse previa denuncia, al menos denuncia del Servicio de Impuestos Internos o directamente por la querella del Servicio de Impuestos Internos. Recientemente, en el año 2015, se aprobó la modificación a la Ley de Defensa de la Competencia, en el nuevo artículo 64, inciso primero. La investigación de los hechos señalados en el inciso primero, que es el delito de colusión, solo se pueden iniciar por querella formulada por la Fiscalía Nacional Económica. Es decir, la Fiscalía Nacional Económica tiene una titularidad exclusiva. Los honorables senadores sabrán que esto, radicar la exclusividad de la titularidad en un órgano administrativo genera problemas
estos órganos han usado de forma estratégica la acción, la opinión pública ha criticado este empleo como una forma de lograr, de generar impunidad, ¿cierto? Porque si el órgano administrativo puede seleccionar cuándo lleva adelante un procedimiento penal o no, desde luego pueden quedar algunos casos sin sanción, por lo tanto quiero llamar la atención de la Comisión al respecto. Sin embargo, una de las consecuencias positivas que tiene esta exclusividad es que produce una óptima coordinación, impide de forma absoluta que existan soluciones contradictorias, ¿cierto? Si el órgano administrativo es el que tiene la iniciativa, ya sea por simple denuncia o el control a través de una querella del procedimiento penal, no va a haber una descoordinación entre lo decidido en sede administrativa y lo decidido en sede penal, lo que al menos da esa garantía de coherencia que es una cuestión también necesaria en el ordenamiento jurídico. Esta cuestión de la titularidad de la acción y el uso estratégico de la misma se relaciona con una institución relativamente nueva de nuestro derecho, que es la delación compensada. Cuando se radica la acción penal exclusivamente en el órgano encargado de la aplicación administrativa de la legislación, es decir, el órgano regulador sectorial, se potencian instrumentos como, por ejemplo, la delación compensada. Este es un instrumento novedoso que fue introducido por primera vez en el artículo 39 bis de la Ley de Defensa de la Competencia del año 2015 y en el artículo 58 de la Ley 21.500 que crea la Comisión del Mercado Financiero del año 2016, de febrero de ese año. Desde luego es que si el partícipe tiene asegurada una menor sanción, tomará el riesgo de aceptar su responsabilidad y por lo tanto involucrarse en un mecanismo de delación compensada. La ventaja que tiene la delación compensada es que no obtiene mayores sanciones, pero sí logra la eficacia de la persecución penal. Cuando existe un tercero con iniciativa, esa seguridad puede ser menor. Es decir, si el Ministerio Público por sí y ante sí o una municipalidad pueden querellarse en contra del contaminador, independiente de la decisión que se haya tomado en sede administrativa, entonces los partícipes van a tener menos garantías y el incentivo de la delación compensada disminuye. No estoy diciendo que la delación compensada sea un súper buen instrumento necesariamente para incluirlo en materia ambiental, pero sí es un factor a considerar y que hay un equilibrio entre la eficacia del procedimiento y ciertos grados de impunidad. Una cuestión final que me gustaría también señalar es en materia de carga de la prueba. En materia administrativa, las inspecciones, es decir, las tareas de las visitas inspectivas, las fiscalizaciones, o como con diferentes denominaciones que realiza la administración, producen prueba en contra de los fiscalizados, es decir, si la Superintendencia del Medio Ambiente, la Dirección del Trabajo y el Servicio de Impuestos Internos presencian una infracción, basta ese solo antecedente para que se inicie y probablemente se sancione también al inculpado. Eso parece chocar con la presunción de inocencia en materia penal. Sin embargo, aquí me gustaría también ofrecer algunas matizaciones. Si el procedimiento administrativo ha servido para constatar hechos, parece inútil que se tenga que ignorar todo lo realizado en materia administrativa, y especialmente si ha transcurrido el tiempo, si se han realizado pruebas periciales, si la evidencia, por el mismo hecho de que se ha sometido a exámenes científicos, ha desaparecido o se ha deteriorado, si con el paso del tiempo esa evidencia no es la misma, parece que es inútil tener que reproducir toda la actividad investigativa y probatoria en sede penal. Lo importante de la presunción de inocencia es que el acusado tenga la posibilidad de discutir la prueba que existe y aportar prueba propia, y así lo ha señalado el Tribunal Constitucional.
La presunción de inocencia no significa que tenga que prescindirse de la prueba administrativa, especialmente cuando la administración ha tenido la oportunidad en el tiempo de realizar exámenes científicos. Entonces, a modo de conclusión, resulta, a mi juicio, bastante evidente que la regulación de los delitos ambientales tiene que hacer referencia a los instrumentos que se emplean en la legislación administrativa, porque en esta se contiene una regulación que es sistemática, ordenada y coherente. Desde el punto de vista de los tipos penales, estos se tienen que apoyar en normas administrativas específicas, lo que no infringe el principio de tipicidad penal, sino que es una consecuencia de la complejidad actual de este sector, y lo mismo pasa en otros. Por ejemplo, en defensa de la competencia, en materia de impuestos, pero también en materia de tránsito. La legislación del tránsito depende de definiciones que son de carácter administrativo. Lo mismo en materia de juegos de azar. También existe toda una regulación administrativa de la cual el derecho penal depende para su efectividad. Entonces, esta interdependencia puede significar que exista una doble sanción. Y lo que correspondería que hiciera el legislador es establecer una cierta precedencia procesal, es decir, qué procedimiento se hará primero, probablemente el administrativo, y una precedencia sustantiva, qué sanción va a absorber a la otra. Cuando existe identidad de sanciones no hay ninguna necesidad de aplicarla doblemente. Normalmente, junto a las personas naturales, también las personas jurídicas deben asumir responsabilidad penal. Eso es más patente en aquellos casos en que la actividad es compleja. Por ejemplo, una actividad que solo puede ser realizada por una empresa que es experta, no tiene ningún sentido sancionar a la persona que materialmente ejecutó el hecho, al obrero o al funcionario que no limpió la chimenea. Es mucho más eficaz sancionar a los expertos que estaban en control de la conducción de la empresa. El legislador también tiene que decidir si la acción penal la ejerce únicamente el ente administrativo o conjuntamente el Ministerio Público. Lo que hay que evitar es que se produzca descoordinación entre ambos y que ambos compitan por demostrar una mayor eficacia ante la opinión pública. Yo diría que los casos que hemos presenciado de competencias entre el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público son un mal ejemplo de esta competencia. Podría estudiarse la utilidad de emplear la delación compensada como se ha hecho en algunos casos. Eso ha sido especialmente útil cuando la prueba depende de decisiones económicas que solo la empresa puede conocer. Como un tercero muy pocas veces va a tener acceso a esa información, ahí es donde la delación compensada puede tener su mayor eficacia. También es aceptable que el expediente administrativo sirva para acreditar hechos en sede penal. Lo importante es que esto no prive de oportunidades de defensa al inculpado. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero agradecer realmente ambas exposiciones. Lamentablemente estamos ya incluso muy pasados en el tiempo, por lo tanto, si hay alguna duda, yo les sugiero que la hagan llegar por la vía de la Secretaría. Y, por supuesto, estoy segura que nuestros expositores estarían disponibles para contestarles. Encantado. Así que les quiero agradecer. No es posible prorrogarla más porque ya nos hemos pasado en 20 minutos, así que imposible. Además, tenemos comisiones a las 3 de la tarde. Así que les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Y por haberse cumplido en ese aspecto, luego agradecer una vez más a nuestro invitado y decirle a la comisión una propuesta, que es que tengamos una sesión especial lunes en la tarde, el día 12. Para este tema del delito ambiental, porque tenemos varios otros invitados más para poder avanzar. Entonces, podríamos fijar si hay acuerdo para el lunes 12 en la tarde. Ustedes me dicen si las 4, las 5, o la Secretaría puede hacer una consulta rápida. Si hubiese acuerdo, podemos tentativamente decir a las 4 de la tarde, por ejemplo. Perfecto. Al lunes 12 de noviembre, entonces, para poder tener otros invitados y poder avanzar nuestro delito. Y agradeciendo una vez más, para ese cumplido, se levanta la sesión. Muchas gracias.